vivir un día más, de aprender y de compartir una vez más con nuestros seres queridos. Te pedimos perdón por las cosas malas que hayamos hecho, dicho, pensado. Y te pedimos también por las personas que más te necesitan en estos momentos, por los enfermos, por las personas que están sufriendo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Laura. Muy bien. Bueno. Bien, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Les tengo una propuesta. Eh, ¿Qué tal si utilizamos el tiempo de hoy? Hacemos la actividad, la tercera actividad en la clase de hoy. Y si la tenemos para dentro de 8 días, yo me comprometo con ustedes que no habría más tareas de agostinología, es decir, con eso ya cerraríamos y ustedes pues ya simplemente para las últimas semanas se despreocupan y saben que pues, de agostinología no hay tareas, solamente venimos aquí a la clase, aprendemos, aprendemos y miramos alguna cosita y ya. Y de resto, pues ustedes tienen, digamos, como el tiempo para ocuparse de las materias que tienen un poquito más de intensidad horaria. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces hagámoslo de esa manera y con eso ya ustedes se ahorran un trabajo importante. ¿Están de acuerdo? Por favor, contéstenlo en el chat porque necesito que quede reporte de eso. Cosa de que no vayamos a tener más dificultades más adelante. A ver, María José Pinto dice que sí, Mariana Rivera, Wilson, Karen, Juan José, Estefanía, David, Juan David, Cristian David, Luna. Perfecto, listo. Hagámoslo entonces de esa manera. Quiero que hagámoslo, vamos a hacerlo perfecto, ya, con eso es suficiente, me parece excelente. Va a ser así de simple. Ustedes van a tomar, esto se llama un filósofo en Colombia. Esta semana el trabajo se llama un filósofo en Colombia. Van a elegir un filósofo de la historia, el que ustedes les apetezca, el que quieran. Y me mencionan, si quieren, en esta clase, cuál sería ese filósofo. Creo que ustedes ya deben tener un conocimiento al menos de unos 20 filósofos mínimo, unos 30 filósofos al menos de nombre para saber eso. Eligen el filósofo, van a averiguarse un poquito la vida de ese filósofo y van a decirme qué diría ese filósofo del conflicto armado colombiano, ¿sí? ¿Qué diría respecto a Tenemos toda que esta cuestión del escribir conflicto en de el las chat. víctimas? Sería pues prudente que me dijeran en el chat precisamente cuál sería su filósofo y si necesitan, digamos, algún tipo de orientación o algo así. Si necesitan algún tipo de sugerencias, pues podemos hacerlo como muy al estilo Wikipedia. Hacemos una lista de qué filósofos hay y de quién se quiere pedir qué filósofo. ¿Les parece? Si alguno necesita ayuda o necesita un acompañamiento o algo así, perfecto. Entonces, permítanme un segundo, yo voy a sacar aquí un Word. Bueno, ya tengo aquí preparado el Word. Y vamos a empezar a dejar pues ese trabajo, ¿listo? Un segundo, que es que mi computador está un poquito lento. Por Dios, vamos, funciona. Pucha. Profe, entonces ponemos en el chat el filósofo. Sí, hagámoslo de esa manera. Hagámoslo de esa manera y con eso vamos avanzando, ¿listo? Ay, por Dios, pero no abrió ahora este documento. Por Dios.
Bien, ¿se entiende la actividad? ¿Les parece? ¿La ven complicada? ¿Qué tal la ven? Anaxímenes, Nietzsche, Sartre, Pitágoras, Ayn Rand, Tomás de Aquino, David Hume, Luna, Karl Marx, muy bien. Sí, literalmente, Guillermo de Ockham, literalmente van a coger un filósofo y van a hablar como si fueran ese filósofo respecto al conflicto armado colombiano, respecto a cómo vería ese filósofo el conflicto armado colombiano. Creo que puede ser una cosa súper, súper interesante. Mario Lacerna Pinzón, ok. René Descartes, Profe, Demócrito, una es cosa, interesante. Esto, sí, es que pues por lo menos yo, o sea, digámoslo así, conozco al filósofo, ¿no? Pero sí. no sé como en profundidad bien la forma de como de sus trabajos y todo eso. Entonces, tal vez como, no sé, tal vez si nos regala un poquito para antes de todo. ¿Qué filósofo necesitas? Y con mucho gusto aquí empezamos de una vez a decir más o menos cómo El de podemos orientar. Anaxímenes, profe. Anaxímenes. Espera a ver, Profe, ¿se espera. pueden repetir filósofos? Sí, claro, claro. Sí, obvio. No hay problema, no hay problema. Entonces, este es un trabajo que estoy haciendo. A ver. Ahí se está compartiendo. Ignoren esto. Nada de esto pasó, nada de esto pasó, nada de esto. Sí, profe. Entonces, vamos a tomar por favor los filósofos. ¿Alguien me puede dictar desde allá? Esperen. No, esto igual queda guardado. Yo después lo copio, por lo menos. Entonces, por ejemplo, Anaxímenes tenía la concepción de que el principio del universo era el viento, ¿sí? De que el viento es el que produce el agua es el que produce la existencia. Sin embargo, no sé qué tan apropiado sería tratar de proponerlo en términos sociales, ¿sí? ¿Qué podría decir él sobre ¿qué podría decir él sobre el conflicto armado? Pues es como muy complicado, ¿no? También observen qué posible filósofo les puede servir para ese lado, digo yo, ¿no? Porque, espera, Anaxímenes sobre el conflicto armado, ¿qué podría decir? Un poco complejo, porque la pregunta no va por ese lado, pero, a ver, estaba en Mileto, había problemas en Mileto, debe tener algún escrito. Mm, preguntarse por el Arjé, es un poco complejo. Pues es que habría que hacerlo como muy forzado porque podría uno decir que por ejemplo, él aporta el conocimiento pues se está preguntando por el argento, es que cuál sería, digamos, como el principio de todo el conflicto y habría que decir que el aire, porque es el que crea la condensación, que podría ser de pronto la violencia, sería una posible metáfora muy forzada del aire de Anaxímenes, y esa violencia es la que después se desencadena en el resto de movimientos de la eternidad, que sería pues todas las cosas que desencadenan el conflicto. Sí, habría que hacer una lectura muy, muy forzada. Pues, profe, entonces espere lo cambio. Se puede, pero queda un poco forzado. Sobre los que vayan a escoger Nietzsche, por ejemplo, tienen una ventaja respecto a el reconocimiento de que Nietzsche sí tiene muy claro que en la sociedad hay una voluntad de poder, es decir, yo quiero ejercer mi poder sobre otros porque eso es parte de lo que a mí me constituye como un ser. Entonces, respecto a ver como una voluntad de poderes y un juego de poderes el territorio colombiano, esa es una lectura muy buena. Eh, Kant, Kant también serviría bastante, sobre todo, digamos, con su propuesta ética, porque observaría que en Colombia las personas no son fines, sino son medios. Y eso es el problema de lo que sucede durante el conflicto armado colombiano, que sobre todo se juega con las víctimas como si fueran ellos un medio, por ejemplo, para alcanzar las elecciones, para vender otras cosas, cosas de ese estilo. Tenemos, a ver, Profe, Aristóteles podría decir algo respecto al buen vivir y a lo que significa el bienestar, el justo medio en Colombia. Una cosa así. profe, ¿Sí? ¿me podría ayudar un poquito con Ayn Rand, la señora que hizo el objetivismo? Uy, pero es que hay Ryan, espérame un segundo.
la traigo bien a esta mujer a la mente. Ayn Rand tiene varias cosas, ¿no? Lo primero es que ella sí es súper de derecha, ¿no? Es muy, muy de derecha. Digamos que supone que hay un objetivismo que se puede perseguir y que incluso se puede alcanzar. Mm, creo que, a ver. Ella era muy de derecha, pero a la vez era una mujer atea. A ver. Yo creo que ella diría que lo que sucede en Colombia es que hay un escape a la democracia, ¿sí? Que la democracia y el altruismo, que son dos elementos itinerantes en el Estado, no están presentes, sino que han sido reemplazados por otros discursos, como puede ser el discurso de las guerrillas, el discurso paramilitar, el discurso ideológico. Creo que ella lo que diría es que en Colombia no hay un objetivismo, porque no se trata de buscar la verdad que está en el consenso de los individuos, sino que cada quien defiende su posición frente a una serie de elementos de la naturaleza y bueno, el reconocimiento de cómo debe hacerse política, etcétera, que esos elementos solamente son una serie de discusiones y que están impidiendo que se lleve a cabo un verdadero ejercicio democrático en que el habla, la escucha y la formación del altruismo y de las relaciones humanas basadas en el amor serían las que no están presentes precisamente por ello. Porque se defiende más la posición subjetiva y todos somos tercos que la posibilidad de entrar en diálogo con el otro. Yo lo vería de esa manera, no sé. Gracias, profe. Profe, otra pregunta, pero Profe, con respecto a la asignación de la clase pasada. Si no, si nosotros no éramos supervisores, sino solo estábamos en el debate, marcamos cómo respondía la tarea sin poner nada. Sí, puede ser. Ok. Nelly, o la dejas así, así nomás. ¿Alguien más? ¿Necesitan ayuda? profe, yo, Bueno, digamos, en el caso de Demócrito, yo podría hacer, digamos, la relación de los átomos con el alma, que según él es fuente de virtud, ética y felicidad, y eso lo compararía con el conflicto armado, ¿cómo podría ser? de nuevo, ese quedaría un poquito forzado, pero podríamos decir que lo que ha hecho Demócrito es buscar una muy buena metáfora para hablar acerca de la sociedad. Entonces, de la misma manera como Demócrito considera, Demócrito es uno de estos atomistas, ¿verdad? Que la unidad mínima del todo es pues el átomo y que es el conjunto de átomos el que componen el todo. Que eso visto en la sociedad, entonces hay una serie de actores políticos, es decir, que cada persona, cada uno de nosotros en tanto actor político funciona como un átomo y que es en el conjunto en el que todos estamos unidos de alguna u otra manera en nuestras relaciones sociales y políticas que vamos formando el todo. Es decir, que la sociedad estaría compuesta por una serie de individuos que en este caso funcionan como células de un mismo tejido social, por ejemplo. Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí, señor, yo tengo como elegía a Jean-Paul Sartre, podría usar lo que dijo el de que el ser humano está condenado a ser libre para el tema de la guerrilla. ¿Por qué se hace tanto daño, muchacho? Porque es que el contrato era por 40 millones, Interesante, digamos, respecto sí, a la sociedad. y solamente son dos groserías. Me estoy escuchando. Gracias. Sí, el contrato es por 47 millones 461 y solamente son dos. Juan Ángel, tal vez sí puedo apagar el micrófono. Gracias. Juan Ángel, una posible opción que yo observaría es que Sartre tiene una idea interesante y él dice que el otro es el infierno, ¿sí? Que el otro es una condena, porque cuando yo estoy con otras personas, mi comportamiento cambia, es decir, lo único grande que yo tengo es mi libertad y por desgracia tengo que venderla cada vez que hay otra persona a mi lado, ¿sí? Si yo me quiero sentar de cierta manera, una manera un poco indecorosa, pues si estoy en un transporte público, pues no puedo porque hay otras personas mirándome. Entonces, son los otros los que condicionan mi modo de comportamiento y sigo y vivo perdiendo mi libertad cuando obedezco a la posición de los otros, sin embargo los necesito, entonces me toca estar ahí. Una posible opción que tú podrías hacer es observar precisamente el hastío que se provoca socialmente a partir
del reconocimiento de que hay otras personas que están condicionando mi ser y de cómo eso incluso se agrava en el caso del conflicto armado colombiano cuando veo los escenarios de violencia, etcétera, etcétera. Es una posible opción. Listo. Ok, gracias, profe. Vale, no a ti, a ti. Profe, una cosa, pues ya cambié el mío y pues va a sonar algo cliché, pero pues es San Agustín. Vale, ¿para qué? No me interesa. Creo que una opción interesante ahí sería abordarlo como al estilo de la ciudad de Dios. Verás, él escribió que había una ciudad de los hombres, que era el Imperio Romano, y una ciudad de Dios, que la ciudad de Dios era eterna, la ciudad de los hombres, pues iba a caer. Nadie lo creería, pero resulta que sí, el imperio más grande de la historia vendría a venirse al piso en un par de siglos. Entonces, una posible opción es que una propuesta de la ciudad de Dios es un ideal que tenemos como construcción, casi una utopía de cómo debería ser Colombia, mientras que lo que estamos viviendo es una ciudad de los hombres, en el que en este caso en Colombia, el problema es que estamos totalmente condicionados por una serie de elementos como la violencia, los grupos armados, etcétera, 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 diferentes poderes que se están jugando la vida y digamos lo que es cómo explotar Colombia, hay diferentes poderes ahí jugando y no son los poderes precisamente de Dios que parten de una serie de valores cristianos como la benevolencia, la ayuda, etcétera, sino que están partiendo de una serie de elementos más destinados al beneficio de cada uno, al cubrir sus propios intereses, al atender a sus propias pasiones y no a la búsqueda de la verdad y la trascendencia. Creo que podría ser un trabajo incluso súper interesante. Listo, gracias. Bien, ahora hablando respecto a todo esto, tengo una pregunta. ¿Cuál desean que sea el formato de entrega? Diríamos normalmente que sea un escrito, pero creo que un escrito pues puede ser un poco limitado. ¿Qué tal si hacemos que este trabajo sea entregado en formato de un video o algo por el estilo? Si les parece. Profe, ¿no se podría, digamos, un podcast o algo así? Oiga, sí, hagámoslo a modo de podcast, si les parece. Profe, y puede ser tipo podcast entre nosotros, no sé, o sea, entre algunos de los estudiantes, como para ¿Entre que varias todos personas? hablemos. Sí, algo así. Es que no creo que sea prudente entre varias personas porque de pronto no podríamos reconocer suficientemente cuál es la posición de cada uno. Creo que cada uno de los filósofos da suficiente como mérito y cuerda para hablar de varias cosas. Lo veo de esa manera. Sí, profe, pero digamos, el ejercicio de podcast podría llevarlo, o sea, entre varias, dos o tres personas, tampoco pues todos, pero pues llevarlo tipo como un debate entre estos filósofos. Mm, vamos a colocarlo entonces así. Elabore un podcast al Es que respecto. sería súper raro, profe, uno hablar ahí solo, pues es algo Profe, incómodo. Pues es lo que estoy haciendo. No me interesa. Pues está bien, listo, hagámoslo pues, Uy, no, profe, aquí estamos contestando. pero que sea de dos eh, máximo tres estudiantes, ¿les parece? Y pues un podcast decente, no vayan a hacer ni 2 horas ni 40 segundos nomás, no. ¿Cuánto, profe? ¿Media hora? ¿Estaría bien? Creo que un buen podcast podría ser de 10 minutos entre entre tres personas, 10 minutos estaría súper bien. Listo, profe. Es decir, más o menos calculen 3 minutos por persona. María José, pues si tú prefieres hacer un video, creo que sería un video suficiente, que sea algo que se pueda mostrar, mejor dicho. Ojalá sea el video, ojalá sea el podcast, porque la idea es que pues parte de este trabajo se pueda aparecer en, ¿en qué? En la Semana Ciudadana. En el caso del ensayo, pues Luna, prácticamente un ensayo es lo mismo que tú haces en un podcast y más sencillo aún. Entonces puedes escribirlo y grabas el audio y lo envías. Más fácil. Profe, pues ya sea lo que uno vaya a hacer, podcast, o video, bueno, cualquier cosa. ¿Cómo, en qué parte, o sea, en qué parte se divide un podcast, por decirlo así, para tener las cosas más claras? ¿Qué partes tiene un podcast? Sí, exacto.
Ya les digo qué es lo que tiene un podcast. Un podcast, entre otras cosas, es simplemente pues una conversación que se hace a un nivel bastante pues informal, no vulgar, informal, sobre un tema determinado. ¿Sí? Un podcast. Sin embargo, ya les subo un video de cómo se hace un podcast. Cómo hacer un podcast. Profe, ¿y en los grupos de tres puede haber dos personas que tengan el mismo filósofo? Sí, ¿por qué no? Pues no, siempre y cuando no mencionen exactamente lo mismo de cada uno, ¿no? Bueno, profe. Vale. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta o algo por el estilo? No, profe, todo claro. Vale. ¿Hay alguno que necesite ayuda con algún filósofo? Si necesitan, pues me avisan y en el transcurso de la otra semana, pues yo les puedo ayudar respecto a pues lo que puedan necesitar. Por ejemplo, si tienen la idea, pero no saben cómo proyectarlo o algo así, pues me avisan, ¿vale? Les dejo aquí un video que dice, creo que es con Octavo, que también vamos a hacer podcast. Entonces aquí les dejo el video de cómo hacer un podcast. Listo, ya tienen claro cómo hacerlo respecto a su propio filósofo. Es como si su filósofo estuviera debatiendo sobre el conflicto armado colombiano, ¿sí? Como si lo invitaran y pues qué diría esa persona respecto a esta situación. Eso me parece que podría ser muy, muy interesante. Sí, David, en efecto. Sí, está bien, pues, está bien, un grupo de cuatro, máximo de cuatro personas, Juliana, por favor. No vaya a resultar cinco, porque, pues, o bueno, si fuera así, pues tendría que ser un video como muy largo, un audio muy, muy largo. Pero pues también se podría. Eh, Esas preguntas, sí, la idea es que se contesten en el podcast. Listo, listo. Máximo tres, bueno, máximo cuatro estudiantes. Listo, ahí les dejo el video sobre cómo hacer un podcast. ¿Se puede solo? Claro, se puede solo. Claro que sí, Samuel. De hecho, pues creo yo que es más fácil. Si ustedes dicen que es más difícil, bueno, pues, está bien. Pero yo creo que es más fácil hacerlo solo, pero bueno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene? ¿Ya todos No, tienen profe, claro? sí es más fácil, pero es como más raro. En cambio, la interacción social es más interesante. Sí, solo que digamos para que quede como acertado y como mando mi mensaje al otro lado. Pues bueno, está bien. Ustedes son un poco más hábiles en ese sentido. ¿Alguien más necesita ayuda? ¿Tienen ya claro qué diría más o menos su filósofo? Pues, profe, yo le iba a pedir ayuda antes que dijera que lo de podcast de video, bro. Ah, ok, entiendo. Que si me podía ayudar un poco con Tomás de Aquino, cómo sería ahí más o menos. A ver, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. ¿Sí? Vas a buscar la Suma contra Gentiles. Esa Suma contra Gentiles es una obra que él hizo para hablar con los árabes sobre... dale, David, bienvenido, no te preocupes. Era un libro que él hacía para hablar con los árabes, ¿sí? Contra gentiles significa acerca de los gentiles, es decir, los que no son católicos. Y es una obra en la que él busca y propone hablar con los árabes, ¿sí? Entonces tú lo que puedes hacer es, pues creo yo, es una posible sugerencia, es pensar que Santo Tomás tenía muy claro que había que buscar modos de hablar con otras personas sobre aquello que nos une más que sobre lo que nos separa. Y que esa podría ser una de las bases necesarias para comprender el conflicto armado colombiano y de cómo podría superarse, hallando vías de paz en que la otra persona que hable, pues podamos conversar y no que vayamos en contra, porque por ejemplo piensa en este caso en que derechas y de izquierda. Yo hasta ahora, te lo juro, no he visto un solo debate bueno en que verdaderamente una persona respete a la otra a pesar de que tenga posiciones diferentes. Que esa idea que tenía Santo Tomás en la Edad Media se empiece a aplicar al siglo XXI. ¿Qué te parece?
¿Te funciona? ¿Lo ves? ¿Te encuentras sentido? Sí, profe. ¿Listo? Profe, ¿usted me podría ayudar Sí, con sí, me Pitágoras? acuerdo. Claro que sí. ¿Qué diría Pitágoras? Uy, pero es que Pitágoras estaba en otro viaje. Espera, me cambié el chip. Pitágoras. Bueno, Pitágoras tenía toda esta cuestión acerca de las matemáticas. Sí. A ver. Ya sé. Mandémoslo por el lado de los pitagóricos. Los pitagóricos tenían una especie como de religión y ellos decían que las diferentes, que todo el universo estaba compuesto de números. ¿Sí? Los números son entidades reales, más reales, casi de manera platónica, más reales que nosotros mismos. Entonces tú lo que podrías decir es que las matemáticas van de una idea de armonía, es decir, de buenas relaciones, de cosas que están perfectamente conectadas las unas con las otras, y eso es lo que forma el universo, que hay diferentes relaciones tanto caóticas como armónicas y que a partir de fórmulas matemáticas podemos llegar a conocerlas porque simplemente son diferentes enlaces que se establecen. Que el problema de Colombia es que, por ejemplo, hay una serie de como de números matemáticos que tratan de ser como números primos tratando de dividirse, es decir, no se pueden dividir, y hay otros que precisamente en ese sentido pues han creado como una especie de ideologías extrañas y que esas ideologías lo que hacen es dividir, es decir, establecer como una serie de nuevas formas en que no hay relaciones armónicas, sino relaciones caóticas, que ese es el gran problema en el sentido en que esta armonía que hay en el universo se está perdiendo, ¿no? No hay una relación armónica como siempre ha habido, sino digamos que el hombre pues se ha vuelto explotador, etcétera, etcétera. Hay unas relaciones de poder, las personas valen menos, la naturaleza no se cuida, hay explotación y que esta armonía del universo se está empezando a perder. Lo que tenemos en Colombia es simplemente una entropía y eso no se parece ni de cerca a lo que se supondría debería ser una buena relación natural. Podría ser, digamos, de esa manera, pero pues queda como un poco forzado. No sé si lees como horizonte. Ok, gracias, profe. María José, ¿qué exactamente de Hume? ¿Qué podemos hacer con Hume? Hay unos trabajos de Hume, no sé si los conozcas, que se llaman 3 ensayos sobre el conocimiento humano. ¿O qué sabes de Hume? Hola, María José. María José. Profe, ¿me llamaste? María José Pinto. Vale, escuché Juan José, perdón, profe. Pues, María José está por ahí. Ok. Creo yo, María José, que puedes hacerlo de esta manera. Piensa que Hume decía que la experiencia sensible es la que nos lleva al verdadero conocimiento. Es decir, son las cosas que podemos detectar, comprobar, las que nos llevan a saber las cosas. Sin embargo, él termina cayendo en un escepticismo porque resulta que nadie, ni aunque lo intente, puede tener el conocimiento absoluto del todo. Que una parte para empezar el diálogo en Colombia podría ser el considerar con humildad que nadie es poseedor de la verdad, sino que cada quien habla desde su experiencia sensible. Que eso explica por qué unas personas son de izquierda y otras de derecha, precisamente apelando a ese origen en el que se encuentran y que el conflicto armado se ha dado precisamente porque no somos capaces de reconocer que nuestra visión, aunque nos guste, aunque estemos de acuerdo, es simplemente a fin de cuentas una visión muy subjetiva y no da cuenta realmente y es muy difícil comprender lo que sucede con el otro. Ese podría ser un punto de partida para una empatía social en la que estemos relacionándonos poco a poco con los demás, reconociendo que cada quien tiene unas posiciones subjetivas que son opiniones y que por ende pueden respetarse, pero que deben llegar a tratar de buscar la verdad en el conocimiento y en las buenas relaciones del lenguaje entre cada uno de los individuos. ¿Sí se entendió más o menos? Espero que sí. David, Guillermo de Ockham. Ockham propone la idea de la navaja de Ockham, es decir, que lo que hay que creer es aquello que se vea como más plausible, ¿sí? Creo que una posible aplicación de esto en el conflicto sería
que tú tomaras y empezaras a observar, por ejemplo, respecto a las personas que tratan de negarse a lo que es la realidad, ¿sí? La persona de derecha que dice, no, es que ciertos políticos míos, que yo voté por ellos de Cambio Radical y el Centro Democrático no son ladrones porque son de mi partido político. Y también qué sucede por la izquierda. No, es que tal como era de los míos, entonces no puede ser una persona mala. Que lo que tú observas es que una posible manera es que Guillermo de Ockham propone la navaja de Ockham. ¿Y qué es lo que podemos creer en esta historia, en la historia de Colombia? Pues a pesar de que hay diferentes posiciones, hay que tratar de mirar lo que sea más plausible precisamente a partir de un ejercicio como el de la navaja de Ockham, ¿sí? No, que es que lo de los falsos positivos en verdad fue un accidente. Hay quienes dicen eso, no, es que fue un accidente. Pues sí, pero vamos a mirar los hechos al estilo Guillermo de Ockham, vamos a ver a mirar la verdad que parece más objetiva y pues por una serie de beneficios parece que sí, que el ejército, que algunas fuerzas civiles y que el mismo gobierno resultan responsables de buena cantidad de muertes. Bueno, entonces si tomamos como parámetro la navaja de Ockham para poder conocer cuál es nuestro modo de percibir el conflicto armado colombiano, nos damos cuenta de que podemos llegar más rápido hacia la verdad, evitando pues estos discursos populistas que apelan a la mentira y la manipulación para que la luz no salga, para que la verdad no salga a la luz. Ortega y Gasset, sí, Juan David, Ortega y Gasset me parece muy interesante. Él tiene una posición y es, hay dos obras importantes. Bueno, una de ellas es que el yo soy yo y mis circunstancias, es decir, que yo soy gracias a una serie de situaciones en las que estoy. Entonces, eso podría ser, vale, gracias David por la información. Bueno, hablaba de Ortega y Gasset. Soy yo y mis circunstancias. Entonces, puede ser, es una posible vía, ¿no? No, lo que les estoy diciendo no es obligatorio, ¿no? Pero el caso de Ortega y Gasset puede ser que, pues porque un guerrillero es un guerrillero, porque un paramilitar se vuelve paramilitar. Pues miremos las circunstancias en las que creció, las circunstancias que lo llevaron a asumir esa posición y por qué llegamos a esos escenarios. Y haciéndolo de esa manera, pues Ortega y Gasset nos daría un punto de partida para el reconocimiento de quién es el otro. El otro es también en buena medida por sus circunstancias. Que yo tengo problemas porque yo soy más de ideología de derecha y estoy viendo a alguien de izquierda, vale, yo tengo que tratar de ser un poco más empático y pensar por qué esa persona piensa de esa manera. Y observo que en sus circunstancias resulta que pues fue una persona que creció en un hogar un poco más complicado, que tuvo problemas desde pequeño, que observó pues injusticia social en los lugares donde vivía, etcétera, etcétera, y eso lo lleva pues a asumir este tipo de posición filosófica y posición política. Entonces, que puede ser de esa manera. Pero es solamente una sugerencia, no sé, Juan José. ¿Se entiende cómo puede ser el ejercicio? ¿Se entiende más o menos qué es lo que se pretende hacer aquí? ¿Más o menos o alguien tiene alguna duda? ¿Necesitan ayuda con otro filósofo? Esto sería mucho más fácil en la presencialidad, pero pues desde aquí es un poco complejo. ¿Hay alguien aquí con vida? Vale. ¿Se necesita mirar otro filósofo o lo dejamos hasta aquí? Quedan 3 minutos. Profe, ¿me podrías ayudar un poco con Marx? Marx, creo que podrías hacerlo considerando que Marx habla de una división de clases, ¿sí? Que pues en Colombia es muy evidente que hay una división de clases de unos explotadores y otros que son explotados, ¿sí? Que pues buena parte de, es una minoría muy muy pequeña la que está ayudando, la que está digamos en la calidad de explotadora, pero una buena parte del país que sirve como población explotada, que habría que observar por qué la desigualdad en Colombia es tan grande, pues a partir de a la luz de la dialéctica de la lucha de clases y qué podemos hacer para evitarlo. Claro, no necesariamente digamos bajo la propuesta del comunismo, pero sí bajo la observación de cómo nos haríamos un poco más iguales para que, ahí sí como dicen, se invierta en lo necesario y de esa manera no suceda lo que sucede en Colombia, en que un 6% de la población tiene el 90% del territorio nacional.
Gracias, profe. ¿Listo? Friedrich Nietzsche, Yuri, si quieres asumirlo de la siguiente manera. Resulta que Nietzsche habla de la voluntad de poderes o de la fundamentación de la moral. Entonces, en la metafísica de la moral, Nietzsche afirma que esta moral judeocristiana que se ha venido desarrollando hasta este momento de la historia tiene unas concepciones que son un poco problemáticas para hablar acerca de lo que significa el otro, ¿sí? Que aunque el discurso originalmente podría estar correcto, ¿sí? Los valores que se han asumido a la luz de ese discurso han impedido que se reconozca pues quién es el otro, ¿no? Entonces, parece que normalmente hablamos como de lo bueno y de lo malo, evitamos ahí una serie de grises que están en la mitad y que eso nos es un poco complicado para evaluar muchos elementos a la luz de la historia, ¿sí? Que el hecho de, por ejemplo, pensar que hay una voluntad de poderes, es decir, diferentes individuos que tienen también diferentes intenciones, y es que todas las personas en el fondo lo que quieren es poder, ¿sí? Y esa acumulación de poder, esa sed por el poder, no ser capaz de reconocer que muchas de nuestras acciones no están dirigidas necesariamente a buscar el bien común, sino a buscar el poder, son las que pueden llegar a ocasionar estos escenarios de violencia. Es una posible lectura. ¿Listo? No sé si te sirve. John Locke, liberalismo clásico, pero del duro. Empirismo inglés. Creo que una posible vía, digamos, es John Locke considera que en la sociedad hay varios elementos por tener en cuenta. Pues digamos que su obra importante, digamos, frente a la política, está publicada en esta idea de el conocimiento humano, ¿no? Y en una parte llamada Sociedad y Política. Creo que pues la política de él es liberal, ¿sí? Él considera, pues claro, estaba en la Inglaterra del siglo XVIII que creía en las humanidades y en los idealismos, que un posible punto ahí que tú podrías observar es que John Locke sigue afirmando que las personas pueden mantenerse en una relación de libertad y que es la libertad de unos y el respeto por los otros el que puede llegar a dar origen a sociedades, pues entre comillas, buenas. Entonces, a partir de eso, observar que el robo de la libertad del otro, la invasión, el irrespeto a la libertad del otro, es el origen del conflicto y eso es lo que ha llevado a diferentes escenarios de violencia en el país. Es una posible opción. ¿Listo, muchachos? Bueno, gracias. Yo dejo aquí la grabación. No sé